días a todas, a todos. Hoy es 22 de marzo. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y vamos a comenzar. Una vez más, periodistas y figuras de la oposición acusan sin tener razón. Como parte del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, el Gobierno federal, en colaboración con el de la Ciudad de México, promueve la cultura y crea circuitos con la variedad de complejos que hay en el sitio. Trabaja en la rehabilitación del medio ambiente, reforestando, rescatando el agua del bosque de Chapultepec, además de conectar las 4 zonas que comprende el más grande bosque urbano en el mundo. 12 kilómetros de manantial a manantial. En el plan de rehabilitación le tocó el turno a la histórica Puerta de los Leones para ser restaurada y pintada. La oposición vio otra cosa y criticó por ignorancia los trabajos. Primero se lijó la pintura vieja y se aplicó primer para proteger el metal. El acabado se le dio con el verde tradicional de las rejas de Chapultepec. Sin embargo, cuando se le aplicó una capa protectora de primer, cuyo color es óxido oscuro, Salvador García Soto, Guadalupe Madrigal, Jesús Martín Mendoza y Luis Rocha diseminaron la mentira de que la Puerta de los Leones estaba siendo pintada de color vino tinto, color oficial, lo cual resultó falso, pero generó una fuerte polémica en las redes sociales. Salvador García Soto, columnista del periódico El Universal, reclamó en un tuit, escuche, la izquierda que tanto criticaba el uso de colores oficiales y la partidización del mobiliario público, hoy se descara y pinta de guinda la reja del bosque de Chapultepec, que por décadas ha sido de color verde. Y aún así, ¿dicen que no son iguales? Respondemos, sí, no somos iguales. Mostrando esta foto que vemos en pantalla de la reja color óxido. Otro usuario, Luis Rocha, se preguntó, ¿qué hizo desaparecer el clásico color verde de la reja? Sin embargo, pues no se quedó en la red social Twitter y por todas las redes sociales. Otros medios de comunicación diseminaron la mentira, tales como Publímetro, Contrarréplica, Diario de Confianza, La Verdad Noticias, Tribuna, Diario de México, entre otros. Así actúa la oposición. Líderes de opinión y medios de comunicación con el afán de desacreditar a este gobierno. No verifican ni investigan. Son capaces de mentir por todo. Como cuando dijeron, ¿se acuerdan?, que las vías del tren se habían comprado oxidadas, las vías del Tren Maya, lo cual resultó un chiste producto de la ignorancia, pero no les importa hacer el ridículo. Vamos con la siguiente. La prensa conservadora se vuelve experto en el uso del fentanilo. El pasado 15 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se conformará un grupo de expertos para estudiar la posibilidad de sustituir el fentanilo, que según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, por sus siglas en inglés, es un opioide sintético 50 veces más fuerte que la heroína y hasta 100 veces más fuerte que la morfina, utilizado como analgésico y para el tratamiento del dolor intenso. En la última década ha crecido el uso de fentanilo fabricado ilícitamente y que es combinado con otras sustancias como la cocaína, heroína o metanfetaminas, lo cual es muy peligroso porque puede causar sobredosis y la muerte. Las muertes por sobredosis de opioides en Estados Unidos en 2021, según esta misma organización, CDC, superaron las 100,000 personas. Se estima que este año, el año 2022, murieron 106,000 personas por sobredosis de opioides. Estas muertes superan las producidas por armas
y accidentes automovilísticos. Así de grave es la situación en Estados Unidos. Pero esa epidemia de fentanilo, como llaman algunos expertos en Estados Unidos, fue provocada por una empresa farmacéutica que engañó al público con consentimiento de la FDA de ese país, es decir, con autorización del gobierno estadounidense. La combinación del fentanilo que llega de Asia con otras drogas como la cocaína y las metanfetaminas y la heroína. Pero en estas últimas semanas, políticos de Estados Unidos, republicanos y también demócratas, usan el tema del fentanilo con motivos electorales y culpan a México de sus crisis y de fabricar fentanilo ilegal que llega a su país. Sin embargo, se equivocan. Aquí hay un mapa de la DEA que explica cómo el fentanilo que llega a Estados Unidos, la mayor parte, llega directamente a sus puertos desde Canadá. Solo 1/3 de esa droga proviene de México. Además, parte de los precursores del fentanilo llegan a México desde Estados Unidos. Pero los políticos y conductores de radio y televisión más racistas incluso señalan que los migrantes indocumentados son los que introducen el fentanilo a su país. Indignante. Una encuesta de NPR Ipsos de septiembre de 2022 encontró que 39%, aquí lo vemos en la pantalla, de los estadounidenses y 60% de los republicanos creen que la mayor parte del fentanilo que ingresa a Estados Unidos es introducido de contrabando por inmigrantes no autorizados que cruzan la frontera ilegalmente. Todo esto es falso. En realidad, el fentanilo es pasado de contrabando por la frontera mayoritariamente por ciudadanos estadounidenses, para consumidores que son ciudadanos estadounidenses casi en su totalidad. Así lo muestran las estadísticas oficiales sobre detenidos en Estados Unidos. En 2021, el 86% de los detenidos por tráfico y venta de fentanilo fueron ciudadanos estadounidenses. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿dónde están los cárteles estadounidenses que contrabandean, distribuyen y venden fentanilo y otras drogas? ¿Qué se hace en contra de ellos? De eso no habla el Departamento de Estado. Debido al uso político del tema y los riesgos que conlleva la expansión de su consumo, es interesante la propuesta del jefe del Ejecutivo Federal de que se prohíba el uso de fentanilo en México. Sin embargo, se desató una campaña para cuestionarla y desestimarla en la prensa nacional e internacional, columnistas y conductores de noticias. A ellos se sumaron Reforma, The Washington Post, Sergio Sarmiento, Jorge Fernández Menéndez, Alejandro Hope, Carlos Marín y otros. Ahora estas personas, periodistas y medios de comunicación, son expertos en dolor y en analgésicos para desacreditar lo dicho por el presidente López Obrador, nada más. Sobran calificativos en las columnas periodísticas y en los comentarios que hacen en radio y televisión hacia el mandatario, y faltan argumentos de fondo contra la propuesta. Dicen que solo que el fentanilo es el único que se puede tratar el dolor crónico severo. Eso lo escribe Sergio Sarmiento, experto en dolor. Que en vez de fentanilo, el presidente quiere recetar raíz de jengibre. Publica la editorial de Reforma, Templo Mayor. Fernández Menéndez señala que la prohibición no es la solución para frenar el tráfico de fentanilo a Estados Unidos y que no debe verse como una droga de consumo ilegal. ¿Cómo le explicamos? Por su parte, Alejandro Hope sostiene que el gobierno es prohibicionista. ¿Se acuerdan que este señor Alejandro Hope fue uno de los mayores críticos con la prohibición de los vapeadores, pese a demostrar el grave daño a la salud que causan? En fin,
Carlos Marín se preguntó qué pasará si la Administración Federal detecta adictos a los antibióticos. ¿Prohibirá la penicilina?, se preguntó. Bueno, esto ya ni como chiste, la verdad. El periódico El Universal llegó al grado de amañar las cifras para golpearle al gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no produce fentanilo y que hay muy poco consumo. Pero el 16 de marzo, un día después del anuncio de que se conformará este grupo de expertos para ver la viabilidad de la propuesta, publicó Registra CDMX consumo de fentanilo, en la que consigna engañosamente que cada día de 2022 se registraron 259 consumidores de fentanilo mayores de 15 años. Es decir, 94.535 consumidores este año. Pero esta información es falsa. El gobierno de la Ciudad de México solo tiene registradas 259 personas que consumen una dosis diaria de fentanilo durante el año, no como dice El Universal, y no todos lo hacen de forma ilegal. En fin, hasta aquí con los expertos del fentanilo y el dolor crónico, pero vamos a otra. Las mentiras y muestras de humor involuntario de los conservadores frente a la concentración del 18 de marzo. El pasado 18 de marzo, en la conmemoración de los 85 años de la expropiación petrolera, en el Zócalo capitalino, corazón político y cultural de México, hoy epicentro de la transformación, unos 500,000 personas celebraron nuestra soberanía nacional junto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Fue una verdadera fiesta popular. ¿Podemos poner el video? Petrolera fue apoyada por la mayoría del pueblo. En las fotos de la época se advierte la presencia mayoritaria de gente humilde, hombres y mujeres indígenas, campesinos, obreros, maestros, empleados e integrantes de la clase media baja. Solo con el apoyo de las mayorías se puede llevar a cabo una transformación popular para hacer valer la justicia y enfrentar a los reaccionarios que se oponen a perder privilegios. No aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías. ¡Viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, solo decir que estas imágenes impresionantes de la marcha del 18 de marzo me recordaron a un tuit que escribió Damián Alcázar, que llenar el Zócalo pasó de moda, lo de hoy es llenar la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a seguir. Esto que pasó el 18 de marzo, pues a la oposición no le gustó. Y como siempre difundió mentiras, como siempre ocurre. Muy temprano se levantó Pedro Ferriz a publicar
ese día que hubo rituales de los brujos de Palacio para invocar entidades oscuras. Ya hay que decirle que ni como chiste queda. Luego otra vez publicó otra mentira más tarde diciendo que así había quedado el Zócalo, pero esa es una foto de 2017. Y bueno, luego, con ayuda de las cuentas que utiliza la oposición para inflar tendencias, comenzaron las acusaciones de acarreo y pago a los asistentes de la concentración. Sin embargo, como es de esperarse, la verdad siempre sale a la luz. Mire este ejemplo. Esta publicación en la que denuncian que se le estaría pagando a la gente para asistir al Zócalo, pues es falsa. Es falsa esa afirmación, pero la foto corresponde a la marcha del INE el pasado 13 de noviembre de 2022 y muestra a una señora efectivamente pagando dinero a los asistentes. La foto fue publicada por uno de los convocantes a la marcha, a esa movilización que defiende a los oligarcas. Su nombre, Fernando Belauzarán. Están acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y bueno, ya vimos que solitos se exhiben. Más tarde, miembros de la oposición como Guillermo Sheridan, Chumel Torres, Sandra Cuevas, Fernando Belauzarán, nuevamente, Pascal Beltrán del Río, entre otros, publicaron una foto de un evento del 1 de diciembre de 2019 en la que aparece en primera fila el expresidente José Mujica. Y los hijos del presidente la usaron como si fuera del sábado pasado por la conmemoración de la expropiación petrolera para acusar incongruencia del presidente y sus allegados. Pese a toda esta guerra sucia que disipan en redes y en medios de comunicación, existe otro lado que la oposición no ve. Es el otro lado de la pantalla del celular, la calle. Y ahí, a ras de suelo, se demuestra de cómo el pueblo de México ya no se deja engañar. Es un pueblo consciente y educado políticamente, que toma decisiones y hace valer sus derechos. Veamos ahora algunos asistentes a la concentración del sábado. Venimos a dar el apoyo al señor presidente de la República y también al aniversario de la exposición petrolera. ¿Qué piensa usted de la política energética del presidente López Obrador? Es muy positivo porque nos ayuda a bajar los precios de la luz, del gas, de las gasolinas, de los díseles, de muchas cosas. ¿Está de acuerdo con que se esté apoyando a Pemex para que ya no tenga pérdidas? ¿Le parece que está bien lo que está haciendo con Pemex el presidente? Yo creo que esa es la mejor inversión para el país, para toda la sociedad mexicana. Oiga, ¿y cómo vino usted? ¿Lo invitaron? ¿Lo obligaron a venir? No, voluntariamente vine a apoyar esta marcha. Le agradezco muchísimo. ¿Qué están haciendo aquí el día de hoy? Apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación. ¿Qué opinas de lo que se conmemora el día de hoy? La expropiación petrolera, que nunca debió haber sido privatizada como la privatizó el Partido Revolucionario Institucional. Buenas tardes, ¿qué está haciendo aquí el día de hoy? Estamos haciendo asistencia al llamado del señor presidente de la República para conmemorar un año más de la expropiación petrolera que se hizo en 1938. Venimos aquí a demostrar que estamos unidos, que estamos felices, a celebrar y avisar que no es una cosa chiquita, venimos de muchos estados. Yo vengo de Guerrero. ¿Y los acarrearon como dicen los conservadores? No, realmente de hecho yo soy Nini. Oye, ¿y ustedes son acarreados? ¿Alguien les pagó algo? Sí, Andrés Manuel López Obrador me pagó con devolverle la dignidad a los pueblos originarios. Me pagó con las despensas a los ancianos, a las personas de la tercera edad, a los niños. Me pagó con todo lo que hace para México. Me pagó con cómo defiende a nuestro país. Es un presidente que tiene
tiene los pantalones bien puestos, a tener amor propio, a defender a nuestro país, a estar súper orgullosos. Con eso me pagaron. ¿Y hoy por qué se están manifestando o qué es lo que están defendiendo hoy? La reforma al INE, al IFE, la reforma a la Suprema Corte de Justicia, son corruptísimos, no defienden al pueblo. Lo que dijo Murayama, el pueblo no existe, pues el pueblo sí existe y estamos con AMLO y nadie nos paga más que AMLO con todo su amor por nosotros. Oye, ya va a empezar a llover, ¿aún así se van a quedar? Sí, ya traigo aquí para ponérmelo. Con todo apoyamos a AMLO porque él nos apoya a nosotros. ¿Se llama? Nancy Cano. Muchísimas gracias. Venimos de Guayaquil, Ecuador, Órale, ¿y se vinieron específicamente para la marcha? No venimos específicamente. Venimos a pasear y a conocer de vacaciones, pero vemos la oportunidad de la convocatoria que hizo el presidente y vemos todo este entusiasmo, el llamado del presidente y el pueblo es convocado, el pueblo asiste sin ser acarreado, sino por convicción, por voluntad, porque ha visto un cambio en México en las políticas internas y externas. Ha sido más claro. La oposición que no somos iguales, nosotros no somos acarreados, no nos pagan. Venimos por convicción y venimos por amor, no porque nos paguen como ellos que tuvieron que jalar un chingo de gente que no sabían ni a qué venían. Nosotros sabemos a qué venimos, a celebrar la expropiación petrolera y a decirle al presidente que lo amamos, porque él, como los héroes que nos dieron patria, vino a rescatarla. Bueno, esas son las muestras. Espérame, todavía no acabo. Una avalancha de personajes. Para concluir esto, una avalancha de personajes se han pronunciado que en esta marcha sobre la efigie de la ministra Norma Piña y han condenado que hayan quemado su figura. Hablan de violencia de género, de amenazas, de poner en riesgo a la ministra. El presidente ha señalado que se puede hacer crítica de las mujeres y de los hombres que se dedican a la política, pero sin llegar al extremo de la violencia verbal, simbólica y mucho menos física. Este movimiento ha sido y seguirá siendo pacífico, afirmó el mandatario. Cuando ha aparecido la efigie del presidente en la marcha en defensa del INE, como vemos aquí en pantalla, o estas otras figuras y dibujos, pues nadie ha dicho nada. Aquí vemos en otra imagen cómo queman una efigie del presidente en el Zócalo durante una marcha feminista. Pero en ninguno de esos casos, en ninguno, nadie dijo nada, ni hubo condenas, ni debates, tampoco hubo críticas unánimes, ni protestas de conductores. Pero ahí la dejamos, sin antes mostrar este video que hacemos en colaboración con Infodemia sobre los mensajes de odio de la derecha y de los medios contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A pesar del nivel que alcanzan, de la violencia verbal que alcanzan, luego se quejan de que no hay libertad de expresión, pero pueden decir lo que quieran. De este lado, nadie se escandaliza ni censura. El odio genera desinformación. El odio busca estigmatizar a los adversarios y reducirlos a categorías infrahumanas. El famoso peligro para México, utilizado en 2006 contra Andrés Manuel López Obrador, ha sido sustituido por el catálogo del discurso de odio. 1. Llamados a la eliminación. Actores de la oposición han hecho llamados a la violencia, como el del historiador Francisco Martín Moreno, quien en octubre de 2020, en una entrevista con Pedro Ferriz de Con, aseguró que quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino. Pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, Pedro, te lo juro.
O el publirelacionista Carlos Alarraqui, quien en uno de sus espacios dirigió una carta a la mitad del país, a los que odian a Andrés y a la mentada 4T. También Gilberto Lozano, líder de Frena, ha aparecido en redes sociales en un video donde se le ve sosteniendo una cabeza falsa del presidente López Obrador sobre una charola. El expresidente Vicente Fox es otro personaje que ha hecho llamados al exterminio. El 9 de febrero de 2023 publicó un tuit con una imagen que contiene el siguiente mensaje: esterilización para perros, gatos y fans de AMLO. 2. Clasismo y racismo. En Twitter, personajes visibles de la derecha han discriminado a sus opositores por considerarlos de una clase social inferior, refiriéndose incluso a cartones que hacen alusión a razas de perros o viajes en aerolíneas de bajo costo. Otro ataque clasista constante es el que asegura que los simpatizantes de la Cuarta Transformación son pobres, flojos o no trabajan. Por ejemplo, se publican textos maniqueos para caricaturizar la frase del pueblo bueno, con categorías racistas. Guillermo Sheridan escribió que el mexicano es violento, tonto, fanático, corrupto, ladrón, sexista, caprichoso, temperamental, alcohólico, arbitrario, golpea a sus hijos y a las mujeres, idolatra el ruido, tira basura, nunca ha respetado el derecho ajeno, se pasa los altos, evade impuestos, compra y vende piratería. ¡Sitio de Macuspana, pata rajada! 3. Misoginia. La mayor violencia política por razones de género se ha ejercido contra mujeres destacadas de la Cuarta Transformación, que han sido víctimas de ataques de odio. Sin considerar su trayectoria en la política o el ejercicio de su labor en la administración pública, las han disminuido calificándolas de florero, títeres, sometidas e incluso se les ha descalificado por su aspecto físico. 4. Superioridad intelectual. Para fortalecer su posición, la derecha ha repetido constantemente que los electores y simpatizantes de la Cuarta Transformación son perrada, corriente, ignorante y sin educación. Incluso los califican como una secta. Infodemia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.